Buenas a todos, un saludo de parte de Gerardo Verdesia, ya me conocen, director y fundador de Awake Economics. El día de hoy me encuentro en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y tengo el gran privilegio, tenemos el gran honor de tener con nosotros a un invitado de lujo para tratar un tema de gran relevancia no solo en nuestro país, sino un tema que se ha vuelto muy controversial a nivel ya internacional, regional e incluso internacional. Para ello, como pueden ver, tenemos acá al economista Adrián Rabier, un intelectual que sé que en la región no necesita presentación, pero de igual forma, Adrián Rabier es economista especializado en teoría monetaria, en el estudio de los ciclos económicos, en las finanzas públicas y en la historia del pensamiento económico. Él obtuvo su licenciatura en economía en las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y asimismo es máster en la SAD de Argentina y doctor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, titulado por el profesor Jesús Huerta de Soto. Aparte, él es docente de teoría monetaria y bancaria, de historia del pensamiento económico, es escritor, ha publicado distintos libros como En busca del pleno empleo, con sus aportes sobre la macroeconomía del capital, la curva de Phillips dependiente positiva, etcétera, o incluso las lecturas sobre historia del pensamiento económico, que me parece una recopilación excelente para todos los que somos estudiantes de economía. Entonces, debido a esta presentación, Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Gerardo. La verdad que es un placer enorme estar aquí contigo en esta conversación. Así que te agradezco el espacio y bueno, saludo a todos los oyentes. Como decía, vamos a topar el tema de dolarización. Es un tema importante, coyuntural, actual y que tiene implicancias en distintas partes de la economía, en distintos sectores. Y es por eso que yo lo que he buscado plantear el día de hoy es toparlo desde dos puntos de vista que se pueden considerar, o algunas personas lo pueden considerar antagónicos, pero hoy vamos a tratar de unificarlos, de tomarlos en un mismo conversatorio. Y es el punto de vista un poco más teórico, académico, sobre entender qué es dolarización, qué implica, qué puede implicar a efectos internos de la economía, qué podemos esperar de dolarizar un país a efectos externos, y también alguna que otro argumento contra la dolarización que se suele decir. Y después vamos a escuchar que Adrián nos cuente un poco cuál es el contexto argentino sobre este debate tan importante e intenso que hay allá, también referente al contexto electoral. Entonces, como te decía, para iniciar, me gustaría primero que hablemos un poco, conversemos, definamos qué es la dolarización y qué implica en términos de la base monetaria. Es decir, sabemos que el dinero es un medio de intercambio, es una unidad de cuenta, por lo tanto, expresamos el valor de los bienes en términos de la unidad de cuenta que es el dinero, pero ¿cuál es la naturaleza de ese dinero dólar? Es decir, ¿a qué lo podríamos equiparar? Por ejemplo, entre la distinción entre activo real, activo financiero, ¿qué tipo de naturaleza puede tener un sistema dolarizado? Sí, bueno, creo que es una buena manera de iniciar. Si uno compara hoy, por ejemplo, el peso argentino y el dólar, o lo que en el pasado fue el sucre con el dólar, uno podría decir que el peso no cumple dos de las tres funciones para la cual se crea el dinero, ¿no? Uno puede en Argentina hacer intercambios en pesos, uno podía en Ecuador hacer intercambios en sucres, obviamente había pérdida de poder adquisitivo, pero cuando uno iba a comprar ropa, alimentos y demás, podía pagar con la moneda local. O sea que la función de intercambio se podía llevar adelante. Ahora, cuando el dinero pierde poder adquisitivo por el proceso inflacionario, y más aún cuando las tasas son tan altas, eh, bueno, ya no cumple la función, por ejemplo, para atesorar dinero y en la función de reserva de valor. Si yo hoy decidiera postergar mi consumo presente para el futuro y espero un año para poder utilizar ese dinero y comprar alguna cosa, seguramente voy a perder mucho poder adquisitivo. Entonces no cumple la función de reserva de valor el peso. El dólar sí. El dólar mantiene bastante bien a lo largo del tiempo el poder adquisitivo. Por supuesto que si uno comparara eventualmente el dólar con lo que fue el patrón oro en el pasado, el patrón oro también mantenía mucho más el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo. Pero comparativamente, cuando mirábamos lo que fue el sucre en su última etapa, lo que es el peso argentino en la actualidad con el dólar mantiene mejor esa función. Y la otra cuestión de la unidad de cuenta, la verdad que tampoco la cumple.
porque el hecho de que haya inflación distorsiona la función del dinero como unidad de cuenta y eso nos impide trabajar. La verdad que un emprendedor que quiere llevar adelante proyectos de inversión, que hace una evaluación de un proyecto de inversión, estimando sus ingresos futuros, estimando sus costos, sus gastos administrativos, para evaluar un resultado y llevar adelante un proyecto de inversión en base a datos que todo el día están cambiando, es muy complejo. O sea, si yo hoy hago mis cuentas sobre un negocio y espero unos días hasta que logro concretarlo y eventualmente llevo adelante el negocio, pero ya los costos son otros y los precios se van modificando y alterando y demás, la realidad es que hacen muy compleja la actividad empresarial. Entonces, vivir en una economía con inflación es un problema y ahí es, creo yo, donde la dolarización se plantea como una solución a algunos de estos problemas. Entonces, es por eso que podríamos incluso coger todo esto que dices y ligarlo con poner el foco en el efecto hacia los precios relativos que causa la depreciación fuerte de una moneda. Se suele hablar de inflación y la inflación no es más que la subida generalizada de los precios. Pero alegando a estos problemas de coordinación, estamos poniendo el foco también en los precios relativos y los problemas de información que ello acarrea, ¿verdad? ¿Qué tipo, a qué tipo de problema tú le pondrías más el foco a la hora de analizarlo académicamente o teóricamente y después a la hora de divulgarlo? Sí, bueno, cuando uno analiza académicamente, podemos distinguir grandes corrientes de pensamiento económico. Podríamos hablar, por ejemplo, de Keynes, de Friedman, que más allá de sus diferencias claras en favor del libre mercado o de un rol activo del Estado, ambos pusieron foco en los agregados, agregados macroeconómicos, agregados en el nivel de precios, agregados en la producción. Yo siempre insisto mucho que Hayek, lo mismo que otros autores de la escuela austríaca, han enfatizado mucho en precios relativos más que en el nivel general de precios, en la estructura económica más que en el Producto Bruto Interno. Y esa mirada de los microfundamentos y esa mirada de la estructura productiva, de la estructura intertemporal de la producción, nos lleva a un nivel de análisis superior, creo yo, comparado con nuestros economistas colegas de otras corrientes de pensamiento. Tengo la impresión de que los economistas se quedan muchas veces en la superficie de los agregados y se pierden lo que hay debajo. O sea, está bien, la política monetaria expansiva puede eventualmente generar inflación y notar que el nivel de precios está aumentando. Pero como bien dices, la distorsión de los precios relativos es el análisis correcto que debemos hacer. Cuando miramos, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, uno puede ver que en ciertos momentos la economía parece estar bien, por ejemplo, en el auge de un ciclo económico, pero si uno mira qué está pasando debajo de la superficie del producto, mirando cómo se está distorsionando la estructura productiva, puede eventualmente anticipar la caída de la economía, ¿no? La crisis, la depresión. Por eso creo yo que la macroeconomía del capital de Hayek es superior en nivel de análisis a la macroeconomía del dinero de Friedman y a la macroeconomía del trabajo de Keynes y también a la macroeconomía de las expectativas racionales de Lucas. Si uno comparara esos cuatro enfoques, quiero decir Keynes, Friedman, Lucas y Hayek, en general, seguramente habrá cosas que rescatar en todos ellos. Eventualmente Friedman, por ejemplo, fue un gran expositor de las causas monetarias de la inflación, hizo un enorme trabajo empírico muy valioso para entender las consecuencias que provocan ciertas políticas arbitrarias sobre la política monetaria, pero me parece que la teoría del capital, la estructura de la producción, la macroeconomía del capital, el proceso de formación de capital, la teoría austríaca del ciclo económico, aún con los avances de Roger Garrison sobre tiempo y dinero, su libro del año 2001, donde elabora un modelo de tres gráficos con gran diseño, digamos, académico, científico, en un modelo muy bueno, logra, creo yo, mostrar un nivel de análisis que esto lo decía muy claro Hayek en los años 30. Si el nivel de análisis que vamos a desarrollar es el de la superficie, nos estamos perdiendo de ofrecer a, a las personas, digamos, a los interesados, un nivel de análisis superior yendo a las bases que están debajo de esa superficie. Claro, al fin y al cabo se trata de
coger el análisis desagregado y plantearlo en lo que es referente al esquema monetario y financiero, ¿no? Tan como bien dices, ese análisis desagregado está presente en las causas de la estructura productiva o incluso si analizamos la sociedad y el funcionamiento de la sociedad, también veremos análisis agregados y desagregados más tendientes al individualismo metodológico. Pero entonces, esto lo podemos categorizar como la parte de efectos internos, pero hay eh, unas opiniones acerca de la dolarización que acá en Ecuador se han solido tener presentes desde siempre, desde que se implementó, que es sobre todo referente al comercio exterior. Se dice que a lo que se implementa la dolarización, eso implica que el tipo de cambio deja de ser flexible, pasa a ser fijo, ¿no? Debido a las dinámicas de comercio internacional que manejamos como países de América Latina, que transamos en dólares, ¿no? Entonces, y evidentemente lo ven como algo negativo. ¿Por qué? Por el hecho de el impedimento de depreciar para aumentar exportaciones, que luego viene un shock externo que es impredecible para los políticos internos y entonces los deja como descolocados. Entonces, ¿qué opinión te merece este argumento? ¿Y dirías que efectivamente hay un problema, pero es un problema mínimo que no tiene importancia, o sí lo hay? Y entonces, si sí lo hay, ¿qué solución o qué visión tú tendrías respecto a ello? Bueno, vinculando con lo que decíamos recién, la verdad es que los economistas en el mundo hispano, pero también en el resto del mundo, se forman bajo una corriente de pensamiento keynesiana. A veces monetarista, a veces entra también las expectativas racionales, pero en general tienen un enfoque en el cual la política monetaria juega un rol central en la política económica. Entonces, uno entiende, bajo esa formación de esa corriente de pensamiento, que si uno dolariza la economía y pierde la posibilidad de ejercer la política monetaria, te quedas sin un instrumento valioso para enfrentar situaciones como puede ser un shock externo. La realidad es que si uno mira países como Ecuador con el sucre, la Argentina con el peso, pero también España con la peseta y otros muchísimos países, los usos y abusos de la política monetaria han sido extremos. Yo creo que hoy los españoles disfrutan de estabilidad monetaria y han disfrutado prácticamente de un milagro de crecimiento económico porque afortunadamente ya no pueden devaluar la moneda. Afortunadamente ya no pueden emitir pesetas, entonces disfrutan de una moneda sana y a partir de ahí, desde el año en que inició la zona euro, España empezó un proceso de crecimiento económico muy acelerado que le da hoy a los españoles una calidad de vida muy superior. Hay veces que cuando en Argentina hablamos de dolarización, nos remiten a los casos de Ecuador, de El Salvador, de Panamá, como olvidando que hay una zona euro ahí que le quitó la política monetaria prácticamente a todos los países europeos. También hay otros países que se podrían mencionar. En realidad, cada vez son menos los países que tienen libertad para manejar discrecionalmente la política monetaria. Ahora, cuando estudiamos estos casos, y en Argentina presentamos la propuesta de dolarización, hay muchos economistas que sugieren que vamos a tener un problema en el momento en el que Brasil, por ejemplo, devalúe la moneda. Y mi respuesta es, menos mal que podemos evitar que un gobierno argentino o su autoridad monetaria también pueda devaluar la moneda. Ojalá tengamos la economía dolarizada para seguir evitando la devaluación como un medio para ganar la competitividad. Ojalá podamos perder la política monetaria para seguir monetizando los déficits públicos. Ojalá podamos evitar creer que son esos instrumentos lo que le van a dar a la Argentina progreso, desarrollo, crecimiento económico. Entonces, se trata justamente de atarles las manos. Se trata justamente de evitar seguir década tras década teniendo un proceso de depreciación de los ingresos reales, de devaluaciones, de empobrecimiento en definitiva, que han condenado a muchas sociedades. La dolarización, en ese sentido, le ata las manos al Banco Central en materia de política monetaria, le ata las manos al gobierno y lo obliga a tener otro tipo de políticas que sean totalmente distintas a las que estamos viendo en estos países mencionados en las etapas que podían contar con moneda propia. Entonces yo lo veo como algo muy positivo. Ahora, podemos ver el caso por ejemplo, de Panamá, el caso de Ecuador y El Salvador, ¿no? Cada país dolarizó por razones muy distintas. Panamá no supo en su historia lo que era gestionar su propio dinero,
muy rápidamente, hace más de un siglo, se dolarizó y desde entonces no sabe lo que es una crisis financiera. Y cada vez que tenemos una crisis económica importante, no vemos en Panamá grandes problemas mayores a los que vemos en otros países que cuentan con la capacidad de hacer política monetaria. Cuando vemos el caso de El Salvador no tenía una inflación como tuvo Ecuador o como tiene la Argentina hoy, arriba del 100% por año. Tenía estabilidad monetaria y entendían que dolarizar podía reducir las tasas de interés reales y con eso potenciar el crecimiento económico. Ese fue el caso de El Salvador y creo que logró de alguna manera este resultado. Y con Ecuador, igual que la Argentina hoy, que lo estamos proponiendo, se trata de utilizar la dolarización para bajar la inflación. Yo lo que digo es que estos tres países mencionados han sufrido muchas crisis económicas en Estados Unidos en los últimos tiempos, la del año del 2001 de las .com, con el Nasdaq, el 2008 la crisis subprime, hemos sufrido una pandemia, han sufrido algunos de estos países huracanes y shocks digamos, de clima y de climas, bueno, naturales que en definitiva generan shock externos. Hay muchos shocks y sin embargo no hemos visto para nada que estas economías caigan por encima de otras que han podido tener política monetaria. Entonces yo creo que hay un mito en torno a este tema. Creo que lamentablemente confiar en los bancos centrales para gestionar la política monetaria no les ha dado mejores resultados que fijarles reglas y creo que la dolarización es una regla fuerte para un país que te garantiza que va a hacer las cosas mal. Entonces, acá uno podría discutir, ¿debe dolarizar Chile? ¿Debe dolarizar Uruguay? ¿Debe dolarizar Perú? No, en principio no, porque son países que han disfrutado de cierta estabilidad monetaria en el último tiempo y quizás no es necesario. Ahora, países como Argentina, donde es imposible evitar que los políticos abusen de la gestión del dinero, me parece indispensable en este sentido. Y dejar a estos países sin política monetaria es, creo yo, la manera de evitar grandes procesos inflacionarios con altísimos costos sociales, especialmente en materia de reducir el ingreso real. Volviendo al último ejemplo, Ecuador y Venezuela, yo creo que ambos países han sufrido populismos extremos con Chávez, con Correa. Afortunadamente, Ecuador tuvo la economía dolarizada y con ello le ató las manos al populismo. Entonces, no tiene hoy la hiperinflación de Venezuela y no tiene hoy la degradación que eso le implica en materia de economía real. Ahora, también hay que agregar, el gobierno de Ecuador terminó votando por aquel candidato a presidente que prometía rodear la dolarización de un esquema de política económica que permita que Ecuador, dolarizada, empiece a crecer. Que esto lo hacemos mucho énfasis, para que la dolarización sea exitosa y le dé a un país, además de estabilidad monetaria, crecimiento económico, se requiere apertura económica, desregulación laboral, bajos impuestos, bajo gasto público, cuentas públicas equilibradas. Todo esto se logra con una política integral. No es el ejemplo de Ecuador, por eso no vemos a Ecuador creciendo a altas tasas ni teniendo esto, pero creíamos que con Pablo Arosemena como ministro de Economía y Finanzas, eventualmente con este gobierno, podían cambiar las cosas si Ecuador avanzaba en una política de apertura económica y una política de flexibilidad laboral y de baja del gasto público y de reducción de impuestos, que le dé a Ecuador competitividad. Lamentablemente no le han permitido llevar adelante esa agenda, creo que tiene muchas trabas, y esto puede complicar a Ecuador. Ahora, en el caso argentino, estamos muy pendientes de lo que pasa en Ecuador. Tenemos muy claro que dolarizar te devuelve la estabilidad monetaria de manera inmediata, y esto es muy importante, pero también sabemos que tenemos que rodear la dolarización de otros frentes que tanto para Ecuador como para la Argentina son un gran desafío. Claro, y precisamente sobre este tema viene la última pregunta que te quería comentar de este bloque y es precisamente de eso. Acá en Ecuador, una vez establecida la dolarización, se utilizó la dolarización como justificación a un impuesto determinado que hay aquí que se llama impuesto a la salida de divisas, que es básicamente, en términos simples y con sus características, sacar dinero, pues te cobro una porción por sacar dinero fuera del país. Y se justifica con el argumento de que no, hay que sostener la dolarización, que si no existiera ese impuesto,
la dolarización estaría en peligro. ¿Por qué? Porque el argumento es que pues tiene que haber dólares circulando en la economía nacional y si no le ponemos ese muro, entonces van a acabar saliendo y se va a acabar desdolarizando, una cosa por el estilo. ¿Qué tipo de trampa o qué tipo de errores tú le ves a este argumento? ¿Es necesario poner barrera al libre flujo de capitales para sostener un esquema así? Bueno, esto ya lo explicó David Hume en materia de economía internacional hace mucho tiempo. Eh, Básicamente no necesitas regular el comercio internacional para no quedarte sin dinero. Hay una idea totalmente infundada que nos dice que si liberamos el comercio, Ecuador eventualmente va a empezar a importar todo tipo de bienes del resto del mundo, al punto que se quede sin dólares y la economía va a estar desmonetizada y por ende, si no tenemos, digamos, dólares, no vas a poder importar y no vas a poder tampoco comprar los bienes y servicios, las materias primas, los insumos que requieran los procesos productivos y la economía va a sufrir un shock que en definitiva la va a llevar a una caída, a una recesión permanente. David Hume explicaba que esto se corrige solo, o sea, hay un mecanismo de mercado que por ahí está lejos de la comprensión de algunos economistas y por supuesto de la gente que no es economista, que te muestra que esto tiene solución. O sea, cuando en un país, supongamos Ecuador, se da una situación en la cual hay muchas importaciones que compran bienes en el exterior y por ello empieza a haber carencia o escasez de divisas, la compra de esas divisas, si tuvieran un sucre, por ejemplo, el tipo de cambio estaría alto y en consecuencia, cuando tú quieras importar productos del exterior, tendrías que conseguir esas divisas a un precio alto en términos reales. Entonces, la importación sería cada vez más cara y el encarecimiento de la compra de esas divisas te lleva a inhibir las importaciones por la propia escasez de divisas. Con lo cual, los ingresos empezarían a reducirse en términos reales, digamos, en dólares, y por ende tú serías más competitivo para exportar. Entonces la balanza comercial se ordena sola, o sea, no es que uno tiene que controlar capitales para lograr esa balanza. No, digamos que En son una economía ajustes por precio. dolarizada, bueno, acá yo creo que la pregunta central es a qué tipo de cambio llevas adelante la dolarización. Si lo haces a un tipo de cambio real alto o a un tipo de cambio real bajo. Es importante, creo yo, en países como los nuestros, con alta improductividad, comparada con el resto del mundo, empezar con un tipo de cambio real alto. Que en realidad es lo que suele pasar, ¿no? Tanto Ecuador cuando inició el proceso y Argentina, si hoy dolarista, tienen salarios reales en dólares relativamente bajos respecto de lo que podría ser la situación. Entonces, en un inicio, esa situación te lleva a ser competitivo, simplemente porque los salarios están muy bajos respecto de su orden natural. Ahora, a medida que empiezas a acumular crecimiento económico, desarrollo y los ingresos reales, los salarios reales empiezan a aumentar, tú pasas a ser cada vez menos competitivo porque tus productos son más caros. Ahí empieza el desafío. ¿Cuál es el desafío que hoy tiene Ecuador? Bajar los impuestos. ¿Cómo hace Ecuador para bajar los impuestos? Para reducir la mochila que hoy trasladan las empresas con la cual tienen que sobrevivir. Bueno, para poder reducir la mochila de impuestos tenemos que bajar el gasto público. Entonces, ¿y cómo logramos esa productividad? Bajando el gasto, bajando los impuestos, desregulando, reduciendo la burocracia, ni hablar reduciendo la corrupción. Todo esto contribuye a eso. También la apertura económica, comprar los insumos y las materias primas en los lugares donde es más barato. Todo esto te da productividad. Ahora, una cosa es buscar la productividad a través de la flexibilidad laboral, a través de la desregulación, a través de reducir la burocracia, a través de la baja de impuestos, y otra cosa es creer que uno puede simplemente ser más productivo porque devalúa la moneda. Yo siempre digo, medio en broma, que si la Argentina fuera más productiva devaluando, hoy deberíamos ser el país más productivo del mundo, porque hemos devaluado y devaluado y devaluado, hemos sufrido hiperinflación, hemos reducido los salarios reales drásticamente a lo largo de toda nuestra historia, al menos del último siglo, y sin embargo no somos nada productivos. Entonces, no hay que confundir el empobrecimiento que genera una devaluación con ganar competitividad. Yo creo que el gobierno actual en Ecuador tenía muy claro cuando llegó al poder que había que ir por este camino y encontró trabas.
Y hay trabas culturales, hay trabas políticas, hay todo tipo de trabas. Y las entiendo. Pero si Ecuador no comprende que la dolarización debe ser acompañada de estas reformas de mercado, Ecuador va a fracasar, eventualmente va a abandonar la dolarización, va a volver una moneda como el sucre, va a volver la inflación, van a volver las devaluaciones, va a volver un empobrecimiento generalizado y van a vivir una situación muy parecida a la de Venezuela. Con lo cual, hoy hay dos caminos que recorrer. Yo creo que, digamos, democráticamente la gente optó por un camino que rodeaba la dolarización de un esquema de política económica muy favorable y lamentablemente hubo trabas que hoy nos generan incertidumbre en Ecuador respecto de lo que sigue. En Sí, Argentina estamos muy pendientes de nuevo de todo esto y esperamos que si realmente vamos a avanzar en un plan de dolarización, la baja de gasto, la baja de impuestos, la flexibilidad laboral, la apertura económica, la reforma del sistema previsional y muchas otras cuestiones acompañen la dolarización porque si no, no va a alcanzar y lo único que estamos haciendo es ir en camino a una próxima crisis económica. sí, realmente yo me gusta alegar al hecho de que las instituciones informales en Ecuador no estuvieron adaptadas, preparadas para sostener las instituciones formales necesarias que eran fundamentales acá para que la organización no estuviera sola en eso. Puede ayudarte a sostener ciertas cosas, pero no a impulsarte enormemente. Pero bueno, ya para terminar, lo último que quería que nos explicaras es el tema de la dolarización en Argentina. ¿Qué ocurre con las LELIQs? ¿Qué mismos son? ¿Y qué papel podrían jugar en un proceso de dolarización? Así de forma muy sencilla y muy rápida. Bueno, no sé si lo puedo explicar sencillo y no sé si lo puedo explicar en poco tiempo, pero lo intento. La Argentina es un esquema donde el gobierno sistemáticamente tiene déficit público, ese déficit se monetiza, ¿no? El Banco Central imprime pesos, se los entrega al gobierno, el gobierno gasta jubilaciones, gasta programas y planes sociales, paga sueldos de policías, de maestros, con lo cual le da los pesos a la gente. Una vez que los pesos entran al mercado y la gente los empieza a gastar, el nivel de precios debería aumentar. Para evitar que esa inflación ocurra hoy, el Banco Central lo que hace es pagar altas tasas de interés por estas LELIQs, que son una especie de bono, donde le paga estas LELIQs a los bancos. Y entonces, ¿qué hacen los bancos? Los bancos le ofrecen a la gente altas tasas de interés por plazos fijos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente tiene pesos en Argentina y lo que hace es decir, bueno, si yo abro un negocio y vendo ropa o vendo frutas o vendo alimentos, voy a tener que buscar un beneficio. Ahora, el banco me está ofreciendo una tasa de interés de más del 100% por poner el dinero en un plazo fijo. ¿Qué hago? ¿Asumo el riesgo de abrir un negocio y vender ropa, vender alimentos o simplemente le doy el dinero al banco? Entonces, mucha gente saca el dinero que tiene del mercado colocándolo en plazos fijos dentro del banco. Y el banco, uno diría, bueno, recibió el dinero, ahora se lo va a prestar a una empresa para invertir. No, lo que hace el banco es tomar todo ese dinero y dárselo al Banco Central a cambio de las LELIQs. Con lo cual, el Banco Central imprime dinero para darle plata a la gente, pero luego absorbe, esteriliza ese dinero, lo quita del mercado para evitar asumir un costo inflacionario más alto hoy. Es como Ahora, una pensar vez que ese que... dinero sale del mercado, Ujú. para poder mantener ese dinero afuera del mercado, hay que pagar tasas de interés de más del 100%. Entonces, ya tenemos aquí, fuera del mercado, una bola de nieve, le podemos poner el nombre del ELIX, que triplica la cantidad de dinero que hay dentro del mercado. Mm. Y esto, además, como recibe una tasa de interés del 100% anual, nominalmente se va a duplicar para el próximo año, volver a duplicar para el próximo año si seguimos manteniendo tasas de interés del 100%. O sea, esto es una bola de nieve que crece, crece y crece con pesos que están afuera del mercado, pero son pesos de la gente, que Ujú. eventualmente requieren para sus gastos, que eventualmente utilizan para la operatoria. Entonces, cuando uno propone dolarizar, tiene que lograr convertir este dinero circulante, pero también tiene que lograr eh, convertir los depósitos de la gente en los bancos y también las LELIQs que están afuera del mercado. Mm. Esto es una ingeniería muy compleja porque la sumatoria de todo este dinero implica unos 40.000 millones de dólares al tipo de cambio libre que tiene hoy Argentina, llamado Blue,
Ujú. lo que implica que no podrías convertir todos los pesos que los argentinos tienen para iniciar un proceso de dolarización. En Ecuador sabemos que la dolarización se hizo de la noche a la mañana, ¿no? La gente se fue a dormir y al día siguiente se levantó y se anotició de que de repente el tipo de cambio había volado y que se dolarizó y a otra cosa. La verdad que eso implicó una crisis política, una crisis económica, una crisis financiera. Eventualmente se empezó a correr y a corregir y a resolver una cantidad de problemas. Lo que estamos tratando en Argentina es que la dolarización no sea un shock, que la gente esté preparada, que la gente entienda, que no haya perdedores y que la dolarización se dé de manera ordenada. Ni hablar si además se da en un contexto de flexibilidad laboral, baja del gasto público, baja de impuestos, apertura económica y demás, que sería lo más deseable. Entonces, hoy estamos generando algunos economistas esa ingeniería de política económica que permitiría dolarizar de manera ordenada. Claro, al final. Ahora, no es sencillo porque requieres estos 40.000 millones de dólares. Ujú. Ahora, con Nicolás Kachanowski hemos en algún momento planteado una reforma. Más tarde, Nicolás Kachanowski con Emilio Campo han planteado otra reforma. Y hay otros economistas como Jorge Ávila y otros tantos que también han planteado otros esquemas de dolarización. Hay muchas maneras de hacerlo. El esquema de Emilio Campo y de Nicolás Kachanowski lo que nos están diciendo es no necesitas al momento de dolarizar el total de dólares de 40.000 millones de dólares. Puedes dolarizar de otra manera, digamos. Entonces ahí viene esta ingeniería que implica un fondo de estabilización macroeconómica, viene esta posibilidad de los commercial papers, bueno, hay todo un lenguaje técnico y una ingeniería que lo que busca es resolver y explicar cómo se daría paso a paso el proceso de dolarización ordenada. Esa dolarización requiere de que el mercado global confíe de que la Argentina populista se terminó y que lo que inicia ahora es una Argentina diferente, que le devuelva su potencial. La Argentina es un país con petróleo, muchísimo petróleo en Vaca Muerta, es un país con gas, es un país con minería, es un país con turismo, es un país que fabrica automóviles, que fabrica camiones, que fabrica autopartes, que fabrica todo tipo de alimentos, de carne, de cereales, oleaginosas, limones, vinos. O sea, es un país muy rico. Si Argentina recupera su potencial y le ofrece al mundo los alimentos que tenemos, el petróleo, el gas, el combustible, etcétera, Argentina realmente es un país que podría duplicar, triplicar, cuadruplicar su capacidad productiva rápidamente. Hoy es una Argentina dormida. Entonces, si el mundo realmente entiende que hay valor en este país, y que las reglas de juego que la han mantenido dormida se terminó y que estamos abriendo la economía al mundo, insertándola nuevamente con estabilidad monetaria y demás, entonces habría confianza. Y si hay confianza, 40.000 millones de dólares para el mundo es un vuelto. Así decimos en Argentina, ¿no? Son pocas monedas. Entonces, el punto es ese. ¿Va a haber confianza en el mundo de que Argentina dejó atrás el kirchnerismo y avanza para ser parte de la economía productiva? ¿O creemos que esto es un modelo de corto plazo que va a fracasar y que en definitiva va a volver el populismo en 4 años? Si no logramos convencer al mercado global de que vamos a ser parte del mundo productivo, la Argentina seguirá como está hasta hoy. Ahora, en ese debate todavía discutimos, ¿no? Hay mucha gente muy aferrada a los problemas del día a día. La Argentina se incendia día a día y hay personas más estadistas que miran el largo plazo, que miran el mediano plazo, que no ven cada árbol, ven, o sea, esta es la gran pregunta, vemos el bosque, vemos los árboles. Bueno, hay que ver, pasar el bosque y ver que después de todos estos incendios de corto plazo hay un futuro muy prometedor para el país y ahí yo creo que la Argentina tiene un futuro. Pero tenemos que sortear problemas muy serios a nivel cultural, a nivel político. Hay mucha burocracia, hay muchísima corrupción, hay muchísimas trabas políticas y hay un pueblo argentino que tampoco termina de entender lo que se está proponiendo. Hay gente que cree que lo que hay en Argentina es un voto bronca por la corrupción y por casos, por el fracaso de la política económica que tenemos hoy con este gobierno. Y hay gente que realmente cree que Argentina se está convirtiendo en una sociedad liberal que una vez que entienda y experimente las ideas de la libertad, va a empezar un proceso de desarrollo económico muy importante. Por supuesto que entre el optimismo que menciono y el pesimismo,
digamos, ¿de qué depende entrar en un camino de éxito o en un fracaso total? Y bueno, depende del equipo económico, depende del gobierno que asumiría ahora, después del 22 de octubre, que tenemos una elección, eventualmente puede haber un balotaje, pero el 10 de diciembre va a asumir un gobierno que esperemos le devuelva a la Argentina las ideas de la libertad. Si eso ocurre, yo soy optimista, pero sí hay que saber que en el cortísimo plazo hay muchos incendios que van a pegar fuerte en la gente. Y hay que entenderlo como una herencia, como algo que de lo que no es culpable el gobierno que va a asumir, sino que viene de años de hacer las cosas muy mal. Bueno, en ese inicio hay que asumir esos costos. Esperemos que la gente entienda que esos costos son heredados. Y a partir de ahí vendrá un desarrollo y un crecimiento económico que le puede dar prosperidad a la Argentina y que eventualmente puede ser un espejo para el resto de la región. Adrián, te agradezco enormemente este espacio, tus comentarios, tus opiniones sobre este tema tan importante. Esperemos, veamos a ver cómo acaba el año, cómo acaba el tema de la dolarización allá, las elecciones, también a ver si Ecuador puede tomar el rumbo bueno y aprovechar que ya está dolarizado para realmente sacarle partido. Y bueno, estaremos atentos al contexto argentino, al ecuatoriano, y de nuevo, te agradezco mucho y espero que les vaya muy bien por allá. Bueno, muchas gracias Gerardo por el espacio, un abrazo a todos los ecuatorianos, a Dora D'Ampuero, a Pablo Rosemena, a tantos amigos que están por allí y por supuesto para el futuro un placer volver a conversar contigo y a hacer un seguimiento de qué viene pasando en nuestros países, la verdad con un interés común, ¿no? De darle a estos países una moneda sana y recuperar un poco las ideas de la libertad que en otros tiempos estuvieron desarrolladas y lamentablemente las abandonamos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.